cuanto a aquel establecimiento de la naturaleza esencial del hombre. Somos cuerpo, pero hay espíritu, hay alma, el cual nuestro Dios nos ha dado. Sin embargo, el ateo está estableciendo y está ignorando esta naturaleza esencial de cada uno de nosotros. Fíjense que en cada sociedad, no importa cuáles sean las bases culturales, tienen un código en la manera que son. Fíjense, las distintas culturas, distintos países, tienen lo que es sus bases culturales en las cuales tienen un código en su manera de ser. Me he dado cuenta que de una cultura a otra, y pónganse a pensar en esto, vamos a estar observando que están bien arraigadas en creencias pasadas, en creencias previas, que determinan a cada una de estas sociedades. Por ejemplo, ustedes van a ver, los asiáticos tienen sus creencias y viven su código de vida, viven de acuerdo a todo aquello que por cientos y cientos de años vienen viviendo de esa manera. El hindú vive de esa manera, pero aquí yo noto, por ejemplo, en lo que respecta a Estados Unidos, desde el Norteamérica, Centroamérica a Sudamérica, es distinto. Y les voy a decir, aunque está arraigada, si ustedes notan, arraigada en sus creencias, pero si ustedes notan cuando ustedes van, sobre todo para observar los países, cuál es su bandera, cuál es su economía, cuál es su moneda, ustedes van a ver que en la religión, dice la mayoría, reclama seguir a esta creencia. Pero notamos de que, por lo menos lo que yo puedo mirar, es que desde el norte, centro, Sudamérica, es un poquito más flexible, no es tan estricta, por así decir. ¿Por qué digo esto? Por la razón en algo que dijo Abraham Lincoln, a mí me impactó mucho sus palabras. Él dijo esto: la filosofía en el cuarto de la escuela de una generación, y presten atención a esto, lo vuelvo a repetir, la filosofía en el cuarto de la escuela en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente. Es decir, lo que aprenden en las escuelas, los que están llenando lo que es su cerebro, su intelecto, con todas las cosas que están enseñando, las filosofías, evolución, ir en contra de Dios, todo esto vamos a ver que en generaciones que nos van a seguir a nosotros, vamos a ver esos cambios de acuerdo a lo que están aprendiendo en estos momentos. Lo hemos reflejado en esta manera, que la esencia, por ejemplo, el propósito de una persona está relacionada entonces con la enseñanza que ha recibido. Y no sé si ustedes estén de acuerdo en esto, pero basado en la enseñanza que hayan recibido, es la manera que entonces esa sociedad va a comenzar a actuar. Por lo menos la mayoría de ella va a actuar basado en aquellas cosas que han recibido por medio de la enseñanza. Y fíjense que es bien difícil para mí lo que es retar aquellas creencias en cuanto a la moralidad en los días de hoy, porque hay algo que tenemos que entender, nos estamos confrontando en todas partes del mundo con algo que se está poniendo en evidencia, que es esto: no existe la verdad absoluta. Y cuando decimos de que no existe la verdad absoluta, por ejemplo, como estábamos diciendo, el asiático va a decir, nosotros tenemos la verdad. El hindú va a decir, yo tengo la verdad. Los que están en Europa, nosotros tenemos la verdad. Entonces, tu verdad es buena, mi verdad es buena. No hay nada malo entre ninguna de ellas. Y encontramos de que esto lo único que va a ocasionar es lo siguiente. El resultado es una anarquía. Y cuando hablamos de anarquía, estamos hablando de aquella falta de autoridad. La falta de autoridad, que es eso lo que estamos viendo en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque vemos nosotros algo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no existe Dios.
Encontramos, por ejemplo, en Isaías en el capítulo 5 y versículo 20, donde dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz. O en Jueces, por ejemplo, en el capítulo 17 dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y todo esto sucede cuando sacamos a Dios de la ecuación. Cuando Dios no está involucrado, déjeme decirle, las consecuencias son serias y las estamos viendo nosotros en todas partes del mundo. Vivimos como queremos, vivimos según nuestro criterio, acomodamos la Biblia a nuestro parecer, tomamos todas estas religiones, todas estas filosofías y aceptamos aquellas que estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Isaías, por ejemplo, escribió en una ocasión esto, que el apóstol Pablo después lo menciona en 1 Corintios, en el capítulo 15. Isaías había dicho en aquel entonces: comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Y Pablo toma este versículo para hablarle a la iglesia en Corinto, porque fíjense, venimos arrastrando todas estas creencias desde antes, por años y años, estamos hablando 700 años desde que Isaías escribió eso. Y fíjense en cómo está arraigada en las culturas, cómo estaba arraigada en el tiempo de Pablo y que vemos en el día de hoy exactamente lo mismo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que total vamos a morir mañana. Así que vamos a ir a Eclesiastés en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 4 al 10. ¿Me acompañan, por favor? Y dice allí lo siguiente: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y presten atención a esta frase, que es donde vamos a estar enfocados en la noche de hoy, en el tema de esta noche. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí que esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Fíjense en que Salomón está hablando aquí, está diciendo todo lo que ha sucedido antes se sigue viendo, no hay nada absolutamente nuevo debajo del sol. Y en este caso, ¿sabes? Considerando, por ejemplo, un reloj, vamos a dar un ejemplo. Considerando un reloj, cualquiera sea la descripción de este reloj, de lo que es su función, sea buena o mala, se basa en ¿qué? En lo que tiene que hacer ese reloj, ¿no es cierto? Ahora fíjense, en una de las cosas, hay una historia que me llamó la atención, que les quiero compartir con ustedes para que vean dónde está nuestra sociedad en el día de hoy. Resulta que un hombre que trabajaba en una empresa, y es una historia real esto, dicho sea de paso, un hombre que trabajaba en una empresa, estaba encargado en hacer sonar lo que es aquella bocina, no sé cómo usted, ese pito gigante, a las 4 de la tarde, él tenía que hacer sonar para indicarle a los obreros que ya había terminado el día. Y este señor venía todos los días, pasaba por una relojería y entonces acomodaba su horario de acuerdo al reloj que estaba allí, en la ventanilla. Un día se encuentra este hombre con el relojero, el dueño, y le dice: oiga, le agradezco mucho porque yo todos los días necesito ajustar, mi reloj no funciona bien y por lo tanto necesito ver su reloj. Y el relojero, en una manera así como se le pusieron rojos los cachetes, dijo: bueno, le voy a decir una cosa, yo acomodo mi reloj a las 4 de la tarde cuando usted hace sonar su alarma a las 4 de la tarde porque mi reloj no funciona bien. ¿Y sabes qué? Con esta historia
El asunto está, ¿qué pasa con una sociedad que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? El punto de partida de los filósofos de todas estas religiones está basado en todo aquello que ha sucedido en el pasado y comienzan a agregar, no hay nada absolutamente nuevo, no hay ninguna respuesta a poder darle a las preguntas que la sociedad tiene, y mis hermanos, que tiene el ser humano en cuanto a qué es lo que pasa después de la muerte. Y sabes, empezamos a ver que en estas filosofías piensan que el progreso, si progresamos, esto es lo más lógico, cuando hay progreso en la ciencia y todo esto va a ayudarnos a nosotros a ser mejor. Y la verdad absoluta que antes teníamos, hoy en día no existe más. Todos tienen la verdad. Darwin en su libro dijo esto, que aquellos humanos que son fuertes y saludables eventualmente van a sobrevivir sobre los que son débiles y los que son enfermos. Con esa enseñanza, por ejemplo, ustedes van a ver cómo la medicina que antes habían jurado hacen su juramento de ayudar a la gente en mantenerla viva. Hoy en día no vemos ese juramento puesto en ejecución, por la razón es que se matan a los bebés, se dicen gente inteligente. Yo lo escuché esto una noche en un programa de estos que están noticiero a las 11 de la noche, donde había un panel de doctores que decían esto: el bebé no es un bebé, es como si fuera, para explicarlo, se lo voy a explicar de una manera bien sencilla, es como un conejo, no es nada. Y esto lo dijo uno de los mejores doctores de Estados Unidos, y dando a entender que estaba bien en matar a aquellos bebés que no fueran a salir sanos, porque van a ser una carga para la sociedad, porque van a ser una carga emocional para los padres. Es mejor eliminarlos. Y les digo que a nosotros nos pasó algo cuando Dina quedó embarazada de su primer embarazo. Ella estaba con muchos vómitos y el doctor lo primero que le aconsejó es: tienes que abortarlo. Y ya llevaba no sé cuántos meses, le dijo: la mejor solución es que abortes. Y nosotros nos pegamos y dijimos no. Dina estaba bastante delicada, pero les voy a decir una cosa: si hubiéramos seguido el consejo de este doctor, nuestro hijo hoy no estaría en el lugar donde está. Basado en esta filosofía, les quiero decir una cosa. Lo que enseñó Darwin, fíjense que hubieron aquellos que aplicaron aquellas enseñanzas que aprendieron. Tenemos a un Hitler en Alemania que justificó sus acciones de matar a 11 millones de personas basado en lo que había aprendido de Darwin. Y vemos de que no hay nada nuevo debajo del sol, como dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver dos puntos importantes en esta noche que yo quiero compartir con ustedes. En cuanto a nuestra creencia, a lo que nosotros creemos, creo que esto les va a ayudar a ustedes cuando se confronten con alguien que diga que es un ateo, que es una persona que dice ser inteligente, que piensa que Dios no existe. Pues vamos a ver una cosa. Dos puntos importantes que yo quiero compartir con ustedes. Número uno, evidencia. ¿Qué es evidencia? La palabra evidencia quiere decir esto: certeza absoluta de una cosa que es indudable y que no se puede negar. El necio dice en su corazón: no existe Dios, no hay Dios, ¿no es cierto? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y fíjense en una cosa: las evidencias, ¿cuánta evidencia tenemos nosotros en cuanto a lo que estamos creyendo es verdad o no? Lo segundo que vamos a mirar es lo siguiente. En primer lugar, evidencia, la certeza de aquello absoluto que no hay duda y que no se puede negar. Lo segundo es esto: la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y la realidad es esto: significa existencia verdadera y sin duda. Para el ateo, ¿sabes qué? Yo he notado una cosa en su mayoría de los libros. La conclusión que yo he podido sacar es esta: ellos dicen que la religión no solamente es mala,
es incorrecta, está equivocada, pero ellos dicen de que es malvada y que es perversa. Y vamos a ver una contradicción a todo.